43 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a hablar con el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, David Miazo, sobre todo después de haber conocido los datos de la inflación de octubre, el acumulado de 12 meses de 88%. David, ¿cómo estás? Rodrigo Hipóliti habla. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar conversando contigo. Gracias por atendernos, David. 6.3 en octubre. Entiendo que es un promedio, como siempre, pero debe haber productos de primera necesidad que aumentaron más aún, ¿no? Sí, tal cual, es un promedio, sin embargo, lo que es alimentos y bebidas estuvo apenas por debajo, con un 6.2, y sí hubo toda otra serie de subsectores de otros capítulos que estuvieron por encima, por ejemplo, prendas de vestir y calzado, educación, salud, restaurante y hotelería, lo que es vivienda, agua, electricidad y gas, ahí también impactó parte de la suba de tarifas, y lo que es comunicación también por actualizaciones de lo que vendría a ser planes de telefonía, de internet, que bueno, al igual que cuestiones como la salud, como las prepagas, se van negociando y el gobierno va habilitando en algunos momentos del año algunas subas, y bueno, terminan impactando en algunos meses en particular. ¿Hay una programación de eso? Quiero decir, entiendo por lo que vos me estás explicando, lo de las prepagas y los cuadros tarifarios fueron más que considerables durante octubre, los aumentos que hubo. ¿Significa que en noviembre se podría notar una baja sensible esto, siendo que los productos de primera necesidad están ahora contando con el acuerdo de precios y demás? Mira, yo dudaría que veamos una baja sensible, ¿no? Porque la inflación ya tiene su inercia, y más allá de que podemos tener o no alguna cuestión que impulse o deje de impulsar la inflación un mes u otro, como los casos que estábamos ejemplificando, el tema de las prepagas o las tarifas, tampoco deberíamos ver, yo no esperaría que veamos una baja sensible de este indicador el mes que viene. Porque sigue habiendo muchísimas otras cosas que están empujando la inflación. Incluso también lo que acabas de mencionar de este acuerdo de precios, tampoco es tan significativo en términos de todo el consumo de bienes, de alimentos principalmente. Entonces también el impacto que termina teniendo en la medición de la inflación es relativamente acotado. Entiendo. Se especulaba que el piso de este número de octubre sea 6.5. Esas 2 décimas de diferencia de promedio, ¿son una implicancia en sí misma? ¿Realmente juntan un peso específico en el promedio anual? ¿O hay que minimizar cuando las diferencias son así decimales? No, claramente, a ver, en primer lugar, muy pocas consultoras, de las cuales, o economistas como yo, o como instituciones como FADA, las cuales pueden dar alguna referencia de que se está esperando, tienen un relevamiento tan extensivo como el que tiene el INDEC, ¿no? Entonces, claro, realmente en cualquier estimación que uno puede llegar a tener, es un poco un termómetro muy grueso, ¿no? Que hablas de órdenes de magnitud, entre el 6 y el 7, entre el 4 y el 5, porque sinceramente es muy difícil tener un número tan fino. De hecho, vos fijate, por ejemplo, hace unos días salió el de Ciudad de Buenos Aires, que sí es extensivo, porque en realidad siguen la misma metodología que el nacional, y siguen la misma metodología que el indicador nacional, y incluso Ciudad de Buenos Aires tuvo el 7, y el nacional promedió el 6,3. Y de hecho el nacional también, si vos ves, tiene algunas diferencias regionales. Entonces, en realidad, te diría hasta por un punto estamos hablando de los mismos órdenes de magnitud. Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Es un poquito más metodológico, técnico. Y después, la verdad es que sí, es cuando estamos hablando de niveles por encima del 5%, o sea, son niveles tan altos que la verdad que una décima más, una décima menos, no cambia esta realidad de una inflación que en los últimos 12 meses acumuló, como vos decías en la introducción, el 88% de inflación, y vamos camino directo a cerrar el 2022 cerca del 100%. ¿Qué esperás para noviembre y diciembre? El Mundial, las fiestas, ¿qué implicancia tiene eso? Bien, mira, sobre la inflación, la verdad que no tienen demasiada implicancia, sobre todo el Mundial.
la fiesta sí, porque genera algún impulso de consumo diciembre, entonces eso suele verse reflejado también en algunos aumentos de precios. Acá, a ver, vamos a tener algunos alicientes a la inflación, como son algunos de los que vos estás mencionando justamente, de que, bueno, parte del ajuste de tarifa ya lo captó este indicador, en los acuerdos de precios, si bien no va a ser significativo, alguna décimas pueden llegar a impactar, esos van a ser los alicientes de estos próximos 2 meses. Y después también van a tener cosas que te están empujando. Por ejemplo, durante los últimos 2 años tuvimos un proceso de atraso cambiario muy importante, donde el tipo de cambio oficial venía corriendo por debajo de la inflación. Eso genera que se desincentive la exportación y se incentive la importación. Es decir, Argentina empieza a ser más caro en dólares y eso le quita competitividad. Eso fue lo que vino pasando en los últimos 2 años. El Banco Central, para evitar que se siga profundizando ese atraso cambiario, desde septiembre en adelante ha empezado a llevar el tipo de cambio oficial al nivel de la inflación. Entonces, eso ya te genera que todo lo que son lo que se le llama los bienes transables, es decir, los bienes que se exportan y se importan, dentro de los cuales por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ropa, los vehículos, la tecnología, muchos de los alimentos están dentro de esos grupos, ya van a estar empujados por un tipo de cambio oficial que está subiendo por lo menos al 6,5%. Entonces, eso también va a estar impactando por ese lado. Los combustibles, que también vienen atrasados, a pesar de las últimas subidas que hemos tenido, esta cuestión que estoy hablando del tipo de cambio también los empuja, entonces los precios de los combustibles muy probablemente también tengamos algunas subas en estos próximos meses. Lo de la segmentación de tarifas y las subas que recién arranca, también va a estar empujando, y hay que estar monitoreando qué pasa con el dólar. El dólar blue, los dólares libres, que te marcan un poco la brecha cambiaria, han estado muy tranquilos desde agosto, después de que alcanzó ese pico de 3,50, se estabilizó en 2,90, 2,90 y pico, y hay que seguir muy cerca qué va a pasar estos 2 meses. Si por alguna razón estos tipos de cambios se empiezan a disparar y superan los 300, 310 pesos, seguramente también va a haber otro impulso a los precios. Entonces, vamos a tener que estar monitoreando estas dos cosas, que le hacen calmar un poquito a la inflación y que también le sigue metiendo nafta para que continúe. Y perdóname que me extienda. De fondo también sigue estando el tema principal, que es la emisión monetaria, porque digamos la inflación no es un problema de precios, es un problema de moneda. La moneda pierde valor, entonces cada vez necesitas más pesos para seguir comprando los mismos productos. Entonces, mientras que la emisión monetaria siga fuerte, el déficit fiscal siga siendo alto, diciembre también siempre es un mes de déficit fiscal muy alto, porque se pagan aguinaldos, etcétera, también eso va a estar alimentando la inflación estos próximos meses también. O sea que, digamos, estamos mal y vamos a peor. Sí, la verdad es que hoy no tenemos ningún indicio que podamos decir, bueno, si la inflación este año va a terminar cerca del 100, vamos los meses siguientes a terminar el año que viene con una inflación menor al 100. La verdad es que no hay muchos elementos que hoy podamos, lamentablemente, ¿no? Porque todo esto significa para todos nosotros menos poder adquisitivo, que lo que ganamos nos rinde cada vez para comprar menos, y eso después se ve reflejado en indicadores socioeconómicos como el nivel de pobreza, ¿no? Si cada vez a más gente le alcanza para menos, cada vez más gente entra bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hay muchas cosas que uno pueda decir, bueno, esto hasta acá ya llegó y de acá en adelante se va a calmar. A eso hay que sumarle, por ejemplo, entre esos indicios que tampoco te traen calma para pensar hacia adelante, la cuestión cambiaria. Vamos a tener unos meses donde la presión cambiaria sobre el tipo de cambio oficial y sobre el Banco Central va a ser fuerte, porque el Banco Central logró juntar algo de dólares, un colchón de dólares de reservas con el dólar soja, ¿se acuerdan? En septiembre, pero ahora eso se le va acabando, porque el Banco Central todos los días pierde 50, 80, 100 millones de dólares que tiene que vender todos los días, y se viene el efecto de la sequía, ustedes ahí de Rosario también lo saben muy bien, que ya tiene su impacto en el trigo, que vamos a tener, si lo comparamos con el año pasado, con la campaña pasada, 11 millones de toneladas de trigo menos,
Esos son más de 4.000 millones de dólares que Terrible. iban a ingresar en diciembre, enero, febrero, y que este año no van a estar. Entonces también va a venir la presión cambiaria que se puede convertir o no en una devaluación que también de nuevo impacta en los precios. Entonces ahí también hay un tema latente que termina siendo en realidad cuándo impacta, y no si va a impactar o no, sino si se va a generar en los próximos meses, en los próximos 6, o se va a lograr patearlo para después de las elecciones del año que viene, pero siempre va a estar ahí un poco latente. Está clarísimo. Está clarísimo. Es como que siempre uno siente que hay una tragedia latente en la Argentina, ¿no? Como que es muy difícil aferrarse a buenas noticias desde el ámbito económico, pero como que la bomba nunca termina de explotar, como que siempre nos estiramos más, nos vamos lacerando más y nunca vemos la luz al final del túnel. Sí, el problema evidentemente es lo que estamos viendo hoy. Sí, es que hay dos desequilibrios muy grandes, tres en realidad, que es el desequilibrio fiscal, que se convierte, o sea, como el Estado gasta más de lo que recauda, se convierte en un desequilibrio monetario, porque el Banco Central está imprimiendo pesos para solventar eso que gasta de más. Entonces el desequilibrio fiscal se convierte en un desequilibrio monetario, y en un contexto de atraso cambiario y cepo y brecha, eso se convierte en un desequilibrio cambiario, que era lo que estábamos mencionando al último. Entonces, la verdad que tenemos estos tres equilibrios que en realidad hoy no se están solucionando, sino que se le está tratando de poner paños fríos para tratar de que no exploten antes de las elecciones. Entonces, esos tres desequilibrios están ahí, existen, y se le trata de poner algún paño frío, como cuál. Bueno, fue el dólar soja, un paño frío a las reservas y al desequilibrio cambiario. Las tasas altas por encima del 100% son un paño frío al desequilibrio monetario. Algunos de los recortes fiscales, por los cuales también se lo critica a Massa, por ejemplo, también son un paño frío al desequilibrio fiscal, pero ninguno en realidad está solucionando el problema. Entonces, esas bombitas que significan esos tres desequilibrios siguen estando ahí, y el gobierno, el equipo económico, está jugando a que, como seguramente has escuchado por ahí que se llama el plan llegar, el plan aguantar, bueno, a alargar la mecha de estas bombas, bueno, de que no exploten de acá a las elecciones del año que viene. Eso es un poco lo único que se está tratando de hacer, no desarmar la bomba, ¿no? Que eso le tocará a quien sea que venga en el 2023. Está clarísimo. Y capaz que encuentra la vuelta para comprar 4 años de tranquilidad y tampoco desarmar ninguna bomba. Nadie quiere meter la mano en el barro acá. En general, el político, en general, no tiene mucho incentivo realmente hasta que no explotan a tratar de acomodar las cosas, porque tratar de acomodarlas significa un alto costo político y también social, porque vos calculás que para empezar a acomodar, por ejemplo, el desequilibrio fiscal, tenés que sacar subsidios, y sacar subsidios significa que todos nosotros tenemos que pagar más por el gas, por la luz, con salarios que ya vienen debilitados. Entonces, le quita ingreso disponible a la gente, que ya viene de nuevo con el bolsillo muy flaco. Entonces, tenés un costo político y tenés un costo también socioeconómico. O hoy decimos, el tipo de cambio oficial es una mentira, está totalmente atrasado. Solucionar eso significa una devaluación, que tarde o temprano hay que hacerla, porque en realidad el peso ya perdió el valor, solamente que se trata de maquillarlo en un tipo de cambio oficial que no existe. Entonces, hacer eso también tiene su impacto inflacionario. El impacto inflacionario tiene su impacto, como decíamos recién, sobre el salario, sobre la pobreza. Entonces, en general, el dirigente político, hasta que esto no explotó, nunca tiene incentivos reales a tratar de acomodarlo. Está clarísimo. Un genio. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande. Un gusto conversar con ustedes y espero que la próxima tengamos mejores noticias. Esperemos que sí. Un abrazo, gracias David. Un abrazo. David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, charlando con nosotros a las 19:57.